8:42, Rafael Acarrá no pasa de moda, no en vano sus canciones siguen sonando y se siguen versionando. Y ahora se ha publicado la primera biografía del artista en España, Nada es eterno salvo la Acarrá, de nuestro compañero Pedro Ángel Sánchez, presentador de La tarde suena bien en Radio Castilla-La Mancha, que está ya con nosotros hoy un poco temprano, Pedro Ángel, para lo que son tus horarios. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Cristina, un placer estar contigo. Bueno, pues lo primero, se trata no de cualquier biografía, porque es la primera publicada en España tras la muerte de Rafael Acarrá y además, bueno, a raíz de esa entrevista que fue la última que te concedió a ti Rafael Acarrá, esa grande. ¿De ahí surgió ese germen? De ahí surgió ese germen, de esa última entrevista que nos daba La tarde suena bien en diciembre de 2020. Ella ya estaba muy enferma, aunque nadie lo sabía porque siempre lo mantuvo en silencio hasta el último momento y solo lo sabían dos de sus personas más allegadas. Y de ahí nace un poco ese homenaje y también de mi admiración hacia ella desde que era un niño, porque yo desde el primer momento que la vi como presentadora, porque yo no sabía que Rafaela era cantante hasta que lo fui descubriendo. Y fui descubriendo además que luego había sido actriz, que había trabajado en Hollywood, en fin, una serie de cosas que me parecían muy interesantes que también supiera el resto del mundo y por supuesto lo que me apetecía era llevar esta biografía al terreno español, porque yo creo que Rafaela fue muy importante para muchísimas generaciones y para todos los profesionales también del medio, tanto de la radio como de la televisión. Yo creo que todos tenemos algo de Rafaela Acarrá y era una historia a reivindicar. Fuiste recabando toda esa información a través de testimonios, bueno, de muchísimos personajes, incluso también de Ramón, tan querido aquí en Exactamente. nuestra tele. Hay más de una veintena de testimonios. Está Ramón García. Tengo también a mucha gente cercana en su ámbito más íntimo aquí en nuestro país. Loles León, que fue su mejor amiga en España. También guionistas de sus programas de televisión y gente del mundo del espectáculo que en algún momento de su trayectoria acudieron al programa de Rafaela. Está Mónica Naranjo, Isabel Gemio, en fin, gente muy, muy importante que de alguna manera también bebieron de la profesión de Rafaela, de su forma de hacer televisión y que, por supuesto, la música de su banda sonora. Y Jorge Javier Vázquez, que además se encarga del prólogo, que además define perfectamente lo que fue ella aquí en nuestro país, porque dice algo así como nada es tan transgresor como la alegría, y eso era ella, alegría y libertad. Yo creo que lo resume perfectamente. Precisamente libertad, una palabra que desde luego que la resume, porque Pedro Ángel, o sea, fue una artista italiana que alcanzó muchísima notoriedad en todo el mundo. Aquí llegó en un momento clave, en plena transición, bueno, pues con todo lo que suponía, lo que ella proponía tan diferente. Exactamente, y además es muy curioso porque en el libro lo que hago es enfocar su carrera, el inicio de su carrera, que comienza precisamente con el inicio de la transición. Por primera vez llegó en marzo del 75, todavía quedaba unos meses para que muriera Franco, pero su carrera realmente empieza con unos especiales que grabó para Televisión Española en enero del 76. De hecho, ella siempre decía que su carrera en España comenzó en enero de ese año y que ya notaba en la gente que iba paseando por la calle esa alegría por esa libertad que ella se respiraba. Y es que fue una palabra importantísima para ella, libertad. Y luego lo que hago es un paralelismo con su carrera y cómo fue evolucionando, al igual que la historia de nuestro país. En los 80 también fue un referente con el golpe de Estado, luego en los 2000 con la llegada de la telerrealidad, con el cambio climático, en fin. Es un poco lo que fue Rafaela y lo que es la historia de nuestro país, y se van dando la mano a lo largo de sus 5 décadas de éxito. Desde luego que marcó, bueno, pues un antes y un después aquí en lo que viene siendo la historia de nuestro país, pero también hubo muchas polémicas en su vida, por ejemplo, una muy sonada con un videoclip que enfadó al Vaticano en los años 70. Cuéntanos. Exactamente, ese fue el baile del tuca tuca, era un baile muy sencillo. Bueno, ella empezaba por las piernas, iba subiendo poquito a poco hasta llegar a los hombros, y eso le pareció demasiado sensual al Papa de la época, y dijo que cómo podía ser que la presentadora más popular del momento, que estaba presentando un programa que, claro, evidentemente veía toda Italia, porque era la única televisión que había en ese momento en Italia, en la RAI, cómo podía hacer un baile de esas características. De hecho, ella pasó mucho miedo. Hablé con el que fue su pareja de baile en ese momento, Enzo Paolo Turchi, desde Italia, y me decía, es que pensábamos que nuestra carrera se acababa en ese momento. El caso es que ella, como siempre, fue muy inteligente, siempre supo lidiar muy bien con la censura, también la vivió de forma muy importante en Argentina. Lo que hizo fue invitar en el siguiente programa a un presentador que estaba muy relacionado con el ámbito más conservador de la época, y se puso a bailar el tuca tuca con ella, con el presentador. Ya todo el mundo se cayó.
y de hecho la canción se convirtió en todo un hit. Es uno de los temas más recordados de ella en Italia y bueno, y de hecho hasta las monjitas lo bailaban con los niños en los colegios. Ahora que hablas, bueno, de esos temas censurados, es que trató temas en sus canciones que casi a día de hoy siguen siendo hasta tabú. Sí, exactamente. Hay canciones que mucha gente no lo sabe porque seguramente muchos conozcan la canción del teléfono, el 5353456. Esa canción habla de la masturbación femenina, pero luego fue la primera en cantar a la homosexualidad de forma muy irónica, porque ella era también muy irónica. Eran canciones que le representaban muy bien porque no eran prefabricadas para un artista, es que ella realmente era así, y por eso sus compositores, que fueron sobre todo Gianni Boncompagni y Danilo Baona, creaban canciones tan a su medida, porque la conocían perfectamente. Bueno, de hecho, Gianni fue su primera gran pareja importante, y bueno, incluso fue muy atrevida, cantó al sadomasoquismo. Hay canciones no tan conocidas como Santo Santo, que canta al sadomasoquismo, hablaba de relaciones con embarazos no deseados. Qué dolor, hablaba de una infidelidad, pero es muy gracioso porque la mujer a la que le han sido infiel, en lugar de ponerse a llorar, luego se venga del marido. Si se escucha la letra, en la segunda parte se venga del marido y dice, bueno, como me has hecho esto, pues yo ahora me voy a ir de marcha y me voy a seguir disfrutando la vida. O sea, que era libertad en todas las facetas. Desde luego, había leído que una de tus anécdotas favoritas era esa, la que se escondía detrás de esa canción de Cinque Tre, sí. ¿sabes? Esto que te estás refiriendo. Exactamente, esa, pero bueno, tiene muchas otras. Por ejemplo, Pedro P, que ahora se ha convertido en una canción viral gracias a TikTok entre los más jóvenes, que es una canción del año 1980, que sobre todo triunfó en Argentina. Esa canción dice que va pasando por las calles en Argentina y que se encuentra a un guía turístico que se ofrece de forma voluntaria, que es Pedro, se llama Pedro, y al final dice que ha visto todo, ha visto sobre todo las estrellas, menos Santa Fe, que es la ciudad que iba a ver. Bueno, pues ya intuimos por qué solo vio las estrellas y no la ciudad. Pedro Ángel, lo cierto es que se convirtió, sigue siendo una musa en el colectivo LGTBIQ+. Efectivamente, pues por ese mensaje de libertad. Ella decía, una vida es una vida cuando tienes libertad, pero en todos los sentidos de la vida. Libertad para elegir, para decidir, para amar. Y incluso en el libro cuento cómo ya en los 70 ella expresa que de forma muy natural el colectivo le abrió las puertas. Dice, pero es que no sé por qué, simplemente porque siempre me mostré tal como fui, y que ya en los 70, a principios de los 70, ya recibía cartas de muchos seguidores que eran homosexuales y que le decían que se querían suicidar porque en su casa no lo entendían, y que ella se convirtió en un refugio. Y eso lo conseguía no solo con esos mensajes de libertad, sino también con sus programas, con su forma de hacer televisión, porque eran programas en los que se acogía a gente de todo tipo. La diversidad estaba muy presente, quizá porque ella también era tan diferente, y por eso se convirtió para mucha gente del colectivo, incluso para muchas mujeres, que también es un referente de la lucha feminista, quizás sin pretenderlo ella. Su música, sus programas, su personalidad, su personaje se convirtió en un lugar seguro. Ella era tan moderna, que tengo también aquí apuntado, que en sus relaciones sentimentales no hubo vida en común. Cada uno dormía en su casa y nunca quiso casarse. Exactamente. Esto es como muy de ahora mismo. Sí, por eso te decía que ella era una mujer muy libre, que era natural, pero porque nunca quiso casarse. Realmente tuvo muchas parejas. Ella dijo, hubo más hombres en mi vida de los que se han conocido. Eso siempre, porque ella fue muy hermética, siempre fue muy sensata en eso de guardar su intimidad, y yo creo que por eso siempre se la respetó. Pero tuvo 3 grandes parejas. Gianni Boncompagni, ese compositor con el que siempre tuvo relación, incluso después de acabar con su relación. Sergio Yapino, que fue uno de sus bailarines y luego se convirtió en director de sus programas. Y su última pareja, que nunca se supo de ella hasta el final de sus días, que fue Gianluca, que era su secretario personal. Y era muy gracioso porque ella decía, si es que seguimos teniendo muy buena relación. Ella tenía una casa en el Argentario, en un pueblecito de la Toscana, y dice, yo vivo aquí, dice, y aquí vive Gianni y aquí vive Sergio. Con ninguno de los dos ya era su pareja sentimental, pero seguía teniendo relación personal y profesional. Dice, y uno vive aquí y otro aquí. Y dice, somos vecinos y seguimos cuidándonos y queriéndonos mucho. No tuvo hijos, esto no sé si a ella le marcó de algún tipo. Le marcó muchísimo porque ese fue un poco su espada de Damocles, porque sí es verdad que quería ser madre, pero no quería ser la típica artista que al tener un hijo fuera con el niño de aquí para allá o tenerlo que dejar con alguien que cuidara al niño.
Entonces esperó mucho porque en el momento de ser madre ella quería que pudiera cuidar y criar a ese niño por lo menos los primeros años. Y cuando quiso programarlo, que ya fue cercano a la cuarentena, ya fue demasiado tarde. Lo intentó y finalmente el médico le dijo: Rafaela, lo siento, pero no puede ser mamá. Y lo pasó realmente mal. Lo que pasa es que afortunadamente sí que pudo ser de alguna manera madre de las hijas de su primera pareja, de Gianni Bon Compagni, porque Gianni estaba separado y ella de alguna manera ejerció de madre. También de sus sobrinos, porque su hermano murió muy joven y entonces también se encargó de ellos. Luego tenía muchísimos niños apadrinados en Latinoamérica, y porque era también una mujer extremadamente solidaria. Y luego fue también un poco la tía o la madre de muchos niños que crecimos con ella y que se convirtió un poco en un referente. Desde luego que sí. Ahora seguiré preguntándote un poco más por su vida personal ya de cara a sus últimos años, pero bueno, ¿cómo fue ese auge de la Carrà llegando aquí a nuestro país en medio de tanta folclórica? No sé cómo la recibieron, si hubo ciertas envidias, recelos. Hubo ciertas envidias porque ella llegó con un programa que se llamaba La Hora de Rafaela Carrà, que se emitía en televisión española. Era un programa semanal y cada semana ese programa iba destinado a un artista. Y ella llegó de repente haciendo 4. Y esto, claro, se pusieron de uñas todos los artistas de la época, en especial las folclóricas, porque además era un género, el de la copla, que yo siempre digo que hay que reivindicar, pero claro, estaba muy presente, sobre todo durante el franquismo, que se apoderó un poco de ese género. Entonces llegó Rafaela con esa explosión de luz, de purpurina, de algo tan diferente, que ellas realmente tuvieron algo de miedo y dijeron: ¿esta mujer quién es? Que además viene aquí un poco a quitarnos el trabajo. Pero llegó una folclórica, como Dios manda, que fue Lola Flores, vio su trabajo y fue la primera en llamarla y le dijo: chapó por lo que has hecho en esos especiales. Y a raíz de ahí, ese murmullo, ese ruido que había y que hubo en nuestro país, y que incluso hay varios artículos que reflejo en el libro, ya se callaron, la aceptaron. Incluso ella se convirtió en una gran amiga de muchas de ellas, de Carmen Sevilla, de Lola Flores, pero sobre todo porque además es que ella amaba nuestro país, amaba la rumba, amaba todo lo español y siempre presumió de ello en Italia, en cada uno de sus proyectos, en cada serie de televisión que hizo, en cada película, en cada programa, incluso Fiesta. Es un homenaje a España, es una rumba en toda regla. Bueno, pues ahí se hizo amiga de las folclóricas y de todas las figuras de la actualidad, porque bueno, leyendo tus redes sociales, Mónica Naranjo ya estaba diciendo que estaba deseando comprar tu libro y me has dicho que era ahora muy amiga también de ella. Sí. Estás teniendo muchísimo éxito. Está siendo brutal la acogida y yo me estoy dando cuenta que es que a Rafaela la queríamos mucho, y la queríamos mucho en general todo el mundo. El pasado lunes en la presentación, entre el público había gente de todas las generaciones, incluso gente joven. Me acuerdo que se acercó una chica de 20 y tantos años, dice: es que yo quiero dedicarme al mundo de la televisión. Dice: ¿y cómo no voy a conocer a una figura como Rafaela? La conocen y muchas veces la conocen sin saberlo, porque a lo mejor se saben sus canciones de las verbenas, pero dice: claro, es que al final es un referente. Y mucha gente, incluso productoras que me están escribiendo estos días para aparecer en sus programas y para hablar de este libro, dicen: es que Rafaela forma parte de todos. Y es que realmente yo creo que forma parte de nuestra vida, por sí, por sus canciones, pero luego era tan divertida hablando en sus programas y nos influenció a tantos, yo creo que sin ni siquiera saberlo, que al final este libro está siendo un regalo y luego que esté enfocado también a nuestro país, creo que está resultando muy interesante para decir quién fue, y yo creo que hay Rafaela para rato, porque sigue generando muchísimo interés. Pues Pedro Ángel, creo que lo vamos a dejar con este mensaje tan bonito de recuerdo y de homenaje a Rafaela Carrà, con ese libro, Nada es eterno salvo la Carrà. Pedro Ángel Sánchez, muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Contigo esta mañana. Un placer. Bueno, pues